Big Bryant nos hace la primera pregunta y dice, hola, ¿me puedes decir cómo son los colores de los chakras en orden? Bien, de abajo para arriba sería el amarillo del miedo, el naranja del placer, el rojo de la pasión, el verde de la armonía, el azul de la comunicación, el violeta de la mente y el blanco de la vinculación. Los primeros 6 colores tienen su versión oscura y su versión clara. Amarillo, naranja, rojo, verde, azul, violeta y blanco. Claro. Si por ejemplo tomáramos los colores, que serían 13, porque el séptimo chakra no tiene dualidad, y clasificáramos la magia y la brujería, se le podría dar un color a cada tipo de brujería y cada tipo de magia. En el nivel más bajo estaría un amarillo mustio, un amarillo de enfermedad, y allí estaría el tipo de magia negra conocida como necromancia, lo que hace principalmente el vudú, los orichas y ese tipo de cosas, el palo mayombe y ese tipo de prácticas de brujería reúnen varias formas, pero la oscuridad del primer nivel, el amarillo oscuro, un amarillo feo, sería eh, lo que entendemos como necromancia, el trabajar con los muertos, encadenar almas y bueno, hay brujería. En la brujería siempre va a haber, eh, eh, ¿cuál sería la palabra? Eh, en la brujería siempre se le falla a una o a todas eh, de 3 cosas sagradas que hay en la existencia, que es la evolución, la eternidad del alma y el libre albedrío. La brujería siempre se mete con esas 3 cosas. En el lado del amarillo brillante estaría el manejo del prana por dentro del cuerpo. Serían básicamente prácticas como el qigong, como el tai chi, en donde mueves la sustancia vital por el cuerpo para fortalecer lugares del cuerpo o para sanarlo. En el, en el segundo nivel de la conciencia, en el nivel del naranjo, estaría el naranjo oscuro, que tendría relación a lo que entendemos como tantra, el usar el plasma vital para dar placer. Las formas más bajas del tantra. En las formas más elevadas del tantra está este tema de ceder un trocito del alma para generar almas especiales, como lo hicieron los Elohim cuando llegaron, los vigilantes, los Grigoris, para poder ordenar el mundo, crearon almas especiales cediendo un trocito de las de ellos, y así surgieron lo que entendemos como elementales en nuestro mundo. Eh, en el tercer nivel de la magia estaría el rojo, y en el lado de la brujería estaría el tema del pacto con sangre, el pactar con demonios. Para el lado del lado de la luz estaría la magia rosada, que sería algo muy parecido a lo que hacían los cariñositos, de lanzar un rayo de luz desde el estómago, pero no es tan así, es más cercano a lo que nos muestran en Donnie Danko, con como con un gusanito de plasma que cuando llega a la persona amada lo cubre con una esfera rosada. Y eso, inconscientemente muchos abuelos hacen eso con sus nietos, los cubren con estas burbujas rosadas de amor. En el cuarto nivel estaría la magia quizás más terrenal de todas, porque el cuarto nivel siempre es el más neutro. Y ahí estaría lo que se entiende como la herbolaria, el sanar con plantas, del lado de lo positivo, el verde claro. Y para el otro lado estaría las pócimas y los venenos eh, de la brujería. En el quinto nivel
con el nivel del azul. En el azul oscuro, en la forma de la brujería, estaría lo que se entiende como mesmerismo. Y, por supuesto, tanto el automesmerismo como el mesmerismo contra otras personas sería una forma de magia negra. Estás manipulando a los demás. Ahí entra el tema de los mentalistas, por ejemplo, de los falsos mediums y los hipnotistas que hacen daño. Para el lado de la luz, en el lado del celeste, estaría la gente que tiene dones relacionados a la obtención de la información, canalizadores, mediums, eh, resonadores cognitivos también. En el sexto nivel de la magia estaría el violeta, y para el lado oscuro estaría el tema de usar la voluntad de una manera oscura, el desearle mal a los demás, dándole permiso a demonios a que ataquen a la gente, que es algo que hacen los evangélicos. Eh, la presión psíquica, el saber utilizar los dones del alma y usarlo para el mal, la presión psíquica, el causar ansiedad en otras personas, mandarles demonios y ese tipo de cosas. En el lado de la luz estarían el nivel de la magia que entendemos como decretación, el combinar todas las facultades de la voluntad en coherencia, eh, coherencia con nuestro espíritu, comunión con nuestra alma a través de eso, darle forma a la sustancia del alma con la mente, con la intención, ayudarlo con la palabra, ayudarlo con un gesto, hacer que todo sea redondito, eh, redondear la idea lo más posible. Y en el séptimo nivel de la magia, el nivel del blanco, estaría lo que se entendería como el trabajar con ángeles, el evocar frecuencias de la voluntad luminosas, el ser la puerta abierta. Saludos, Momo. ¿Qué tal, amigos? ¿Podrías dar un tip para desdoblarse fácilmente? Primero, antes de tener el interés de lograr eso, hay que estar seguro de que se es un ser humano, de que se han desarrollado las virtudes necesarias para que la experiencia al otro lado sea arriba y no abajo, porque abajo siempre eh, te vienes con algo que no deberías haberte traído, una creencia, un pensamiento, una forma de la voluntad que te impulsaron por un escenario, belicosidad, gusto por la victoria fácil y cosas así. Eh, valor, autocontrol, nobleza, altruismo, honestidad, entendimiento y una sincera vinculación con los demás, amor verdadero. Hay que tener por lo menos 5 de esas 7 cualidades para que no vayas a dar para abajo. Yo no recomiendo la búsqueda del viaje astral, nos mete en ese cuento justamente para que vayamos a dar al lado oscuro y nos contaminemos con, con lo que los demonios saben hacer también porque llevan muchísimo tiempo haciéndolo. Eh, el ejercicio que me resulta más fácil para lograr esto es, es buscar este momento en que estás muy, muy muerto de sueño, pero ya que se te cierran los ojos solos y no puedes mantenerte despierto. Y el ejercicio sería comenzar a tararear en la mente, pero de forma inconexa, totalmente aleatorio, ruidos que no tengan ningún sentido. Clink, clunk, clup, plap, plic, clac, cluc, clic, clac, clac, y que siempre esté cambiando. Si lo haces bien, pues tu cuerpo se duerme, pero no pierdes la conciencia. Y ahí lo siguiente sería tener el valor de levantarte. Y hay algo que suele pasar las primeras veces, que es que te agarra el giro del planeta porque no estamos acostumbrados a estar con un cuerpo tan sutil. Entonces pasa que cuando sales te vas como para el lado y eso como que asusta. Si logras sobreponerte a esa sensación, ya el cuerpo etérico o fotónico, dependiendo por el cual saliste, se acostumbra y te puedes mover. En el astral
es muy importante entender que las cosas no siempre van a ser lo que estás viendo. Y por eso es más importante el guiarse por lo que la situación te hace sentir que por lo que estás viendo. Los demonios son del nivel de lo atómico, son chiquitísimos, pero cuando estamos en sus realidades se ven más grandes que nosotros y nos pueden meter ideas de temor y ese tipo de cosas, pero realmente hay que ser conscientes de que son chiquititos siempre. Es muy parecido a lo que nos muestran en la primera película del Doctor Strange, cuando baja o se mete al cuerpo del brujo para conversar con Dormammu y están parados como arriba de células. El nivel escalar en el que existen los demonios es muy pequeño, son comparables a lo que nosotros llamamos parásitos. Los parásitos siempre son mucho más pequeños que el huésped. Algo importante también es nunca tocar nada en el astral. ¿Por qué? Porque cuando decidimos tocar algo, también estamos asumiendo que vamos a sentir eso que estamos tocando. Entonces le estamos dando también el permiso a esa otra cosa de tocarnos de vuelta. Es como la idea del Jung de abrazar la oscuridad. Si abrazas la oscuridad gana el permiso de abrazarte también. No es buena idea. No toques nada en el astral, nunca. La luz nunca va a invadir tu espacio tampoco. Voy avanzando en el chat, se me juntaron 70. Momo dice, ¿has leído sobre Salvador Seifedo? ¿Qué opinas de su perspectiva de la sociedad actual? Bueno, de partida, un jesuita que se retira de ser jesuita y se muere de viejo, ¿por qué lo habrían eliminado al tiro? Si realmente hubiera revelado secretos. El cuento de Salvador Seifedo del planeta Granja y todo eso tiene que ver con que en la 4D los planetas funcionan de planeta a planeta, no hay un tema de países. Entonces, cuando lleguen los de afuera y revisen el campo morfogenético de la mente del ser humano y vean ideas como que somos esclavos, que los demonios nos dominan, que el sionismo, que los Illuminati, que los reptilianos, que los Anunnaki, eh, si en la mayoría predomina la idea de que somos esclavos, los de afuera van a ir a hablar con los amos directamente y por eso nos meten esta idea del planeta granja. No tienen el control del mundo. Nos meten también este antropocentrismo de creer que somos el mundo completo. Somos solo una especie en el mundo. Si pescaran a todos los seres humanos y nos pusieran en un puro país y viviendo en edificios de 3 pisos, ponte tú con 2 departamentos por piso, estaríamos llenando un poquito más del espacio que abarca España y el resto del mundo quedaría libre de seres humanos. No somos tan influyentes en el planeta realmente. La falsa Matrix en la que nos tienen viviendo son las ciudades. Son estas colmenas de cemento que tienen sus propias reglas que no son las reglas de la naturaleza. El mundo real está afuera de la ciudad, das un paso afuera y ahí nosotros tenemos este detalle de que creamos nuestros propios medios ambientes, separándonos de la realidad. Así que no le compren a ninguno que hable de granjas, de trampas o de prisiones, que el alma es una trampa, que los chakras son un diseño del demiurgo y la weá. Eh, con todo ese argumento, con todo ese cuento, con todo ese argumento, lo único que están haciendo en ti es demonizarte cosas que no vas a querer estudiar porque te dijeron que son malas. No se tiene a entender los chakras, no logran ver los 7 niveles de la conciencia reflejados en todo lo que existe, eh, no aprenden a tener comunión con su espíritu para poder tener algún tipo de control sobre sus almas, porque les dijeron que eran malas. Te hablan de que no hay que ir al túnel de luz. No a todos le aparece el túnel de luz. La gran mayoría se queda pegado por apego y pues por temas de la campana de Gauss, la disposición o la distribución de grupos homogéneos. Hay una gran mayoría que se queda con apegos y se queda un rato largo pegado acá antes de subir. Hay un porcentaje pequeñito que les aparece el túnel al tiro.
Y hay otro porcentaje que le aparecen estas manitos que lo tiran para abajo, que en realidad no son manitos que te tiran para abajo, sino que son manitos que quieren subir para arriba, son manitos que quieren escapar de donde están y tratan de agarrarse de ti para escapar y te tiran para abajo. En realidad no te están tirando para abajo, están tratando de escapar. Eh, el túnel de luz del que hablan realmente es el tubo toro que conecta esta densidad con la que sigue, con la de arriba. Si no vas al túnel de luz, te queda la opción de quedarte vagando aquí y terminar siendo el alimento de algún demonio. O, como muestran en la película Soul, que como lo único que tiene es el apego, y el apego es una forma de egoísmo, es una forma de magnetismo, comienzas a atraer, atraer, atraer y te vuelves lo que en Bleach llaman un hollow, un vacío, un hueco. Momo dice, es muy interesante escucharte. Gracias por hacerme útil, gente. Mis humanos bellos y a los demás también. La eternidad dice, yo conozco evangélicos, ellos echan demonios y los mandan a su lugar, no a las personas. Eh, Hay un sector de los evangélicos que son criados evangélicos y llega a ese momento en la adolescencia donde les dan la opción de ser o no ser. Pero hay otro grupo de evangélicos que llegan allá en su peor momento de la vida, cuando más solos se sienten y son acogidos y recibidos por un grupo de gente supuestamente buena. Luego salen a la calle con sus libritos, a repartir sus libritos, y se topan con gente atea, gente que les dice que están puro hueveando. De repente les aparece un gnóstico como yo que los lleva un poquito más lejos de lo que están manejando y quedan medios locos. Y, y llega un punto en que ese tipo de persona termina deseando que las demás personas pasen por su peor momento de la vida para que puedan acercarse a Dios y encontrar a Dios como lo hicieron ellos. Y al hacer eso comienzan a dar permisos y los demonios que estén cerca comienzan a atacar a las personas. Y con el tiempo ellos se empiezan a dar cuenta de que pueden causar desgracia y creen que es un don divino, creen que tienen el don de acercar a Dios de esa forma. Yo he conocido evangélicos que manejan demonios más grandotes que los que brujos que se creen muy pulentos. He conocido, hay un tipo acá en el TikTok que se hace llamar Hijo de Lucifer, que en algún momento prometió atacarme y lo hizo y se devolvió bronceadito. Y era un brujo, yo diría, nivel medio bajo, y he conocido evangélicos que son más poderosos que el brujo promedio que te encuentres. Una vez iba caminando por calle Pirámide y habían dos señoras y un chico. Y el chico tenía un aura muy celeste, lo que significaba que estaba en esta búsqueda de información, de verdad, que estaba abierto a la información. Y por él me acerqué. La otra era una señora, una estaba muy verde oscuro, una señora muy egoísta o muy cerrada en el amor de lo mío. Y la otra señora era muy roja, muy en el ego, muy autoconvencida de su propia divinidad. Y llego, me pongo a conversar y entre lo que conversaba con las señoras dejaba caer perlitas para que el chico las notara. Y cuando la señora Rojita se dio cuenta que el chico estaba poniendo demasiada atención a lo que yo decía, estira sus manos y se despide de mí, ya, mijito, váyase la cuestión. Y yo, inocentemente, re huevón, le tomo las manos. Y me pasó tres huevadas muy oscuras. En esos tiempos sabían bastante menos y estaba menos relacionado a la magia porque mi tema es más entender las cosas, comprender cómo funciona la manifestación, las habilidades no son un cuento que me interese tanto, pero con el tiempo se volvió necesario ya que las redes son atemporales y en cualquier momento un brujito puede ver mi contenido y caerle mal por lo que estoy explicando. Eh,
Llego a la casa, me meto al grupo, a Dipnoxis en el Facebook, y, y digo, oigan chiquillos, por favor, alguien que me ayude, que me mandaron unas huevadas re feas. Tengo varios amigos que son reikistas y que pueden hacer reiki a distancia. Y tres aparecieron y los tres comenzaron a ayudarme y yo sentí, lo primero que sentí fue como un puño caliente en la espalda, detrás del corazón, como que me empujaban y me obligaban a ponerme recto. Después calor y después de eso me sentí limpio. Y después me hablan por inbox los tres y los tres me contaron exactamente la misma cosa. Me dicen que lo que vieron fueron tres cosas como de mentores, eran como ropa vieja, tres cosas oscuras. Y los tres me dicen, "Ey, pero hicimos lo que nos enseñaste a hacer. No los destruimos, los depuramos y los volvimos luz. Y eso es algo muy importante. La luz no destruye, solo la oscuridad busca hacer eso. Los magos de verdad no destruyen demonios, no los destierran. El jueguito del destierro es como los cómics gringos, es como que Batman atrapa al Guasón y lo deja en Arkham, se escapa de Arkham, lo atrapa de nuevo, lo manda a Arkham, se escapa de nuevo y lo manda a Arkham, y siempre vaya a tener cómic. En este caso, el negocio redondo del exorcismo del Vaticano. Por eso San Benito fue tan especial. Él depuraba demonios, no los expulsaba. Cuando depuras un demonio le das la posibilidad de ser un espíritu de luz y tiene la posibilidad de ser un espíritu de la naturaleza, un elemental. La eternidad dice, los echan en el nombre de Jesús, los evangélicos, y los mandan a su lugar. Eso vi yo. Ahí son dos temas diferentes. Yo estoy hablando de un cierto sector de los evangélicos que han desarrollado la capacidad de manejar demonios. Y por otro, y lo que tú me estás hablando tendría que ver con el egregor Jesucristo, esta creación mental colectiva que nace de la creencia y poder que le hemos dado al símbolo Jesucristo. Y que las personas que han tenido contacto con este egregor hablan de un Jesús rubio de ojos claros que es imposible que sea Jesús. Pero es así porque es nuestra imagen mental de él. Jesucristo es el egregor luminoso más poderoso que hemos creado como humanidad. Y por eso se le está tirando tanta mierda a la imagen de Jesús y está esta prohibición de mostrar la palabra Jesús o hablar de Jesús de parte de Hollywood y todo ese tema, para quitarle poder al egregor. El nombre de Jesucristo rompe cadenas, sí, por el poder luminoso que toda la humanidad le ha dado a ese símbolo. Sigo avanzando en el chat. Gracias por los live, mi gente. Ayudan a que llegue más gente. Seguimos bajando. Tengo 99 que no bajan. Ahí empezaron a bajar. Ya, bueno. Momo dice, ¿existen prácticas para activar esas habilidades o se dan por sí solas mientras más avanzas? Lo que llamamos dones o sentidos internos son configuraciones en el alma y hay configuraciones que son muy especiales, dones muy exclusivos de ciertas personas y que me he pillado muchos casos de que justamente esas personas los demonios tratan de quitarles esos dones y, pues a lo largo de muchas existencias vamos desarrollando esos mecanismos y tienen mucho que ver con lo que hemos llegado a ser, el color que predomina en nuestra alma, el grupo álmico al que pertenecemos, a la familia que pertenecemos, la función que tenemos. Más que nada, a eso tienen relaciones los dones, al tipo de familia álmica que somos, a lo que hemos llegado a ser. Así que en vez de estar buscando dones específicos porque los medios te están sembrando eso, deberíamos estar en el juego de descubrir quiénes somos realmente y después ver cómo eso se conecta con lo que podemos hacer.
Momo dice, la Noxis de Samael, ¿qué te dan prácticas? Lo de Samael es puro humo, chiquillos. Eh, si ya el refrito milenario que manejan las hermandades secretas como los masones, como los Rosacrucis, no han generado sabios, no han generado iluminados, es porque ya ese refrito está mal. O más bien no se ha tenido el valor de corregirlo y ampliarlo y llevarlo a lo que debería ser. Samael es un señor al que su señora le recomienda meterse al rosacrucismo porque era muy borracho y muy mujeriego. Y ella pensó que la base moralista, ética, los principios que se manejan en el rosacrucismo iban a ayudarlo a ser un mejor hombre. Pero ¿qué pasó? Se mete al rosacrucismo y lo expulsan por mano larga y por borracho. Y en ese momento se le aparece un personaje X, un hombre de negro, y le ofrece auspicio monetario para ayudarlo a crear su propia Noxis, al estilo de Bender, con juegos de azar y mujerzuelas. Y desarrolló toda esta pseudonoxis sexual hipersexualizada, basada netamente en el segundo chakra, en donde jamás te hablan de los otros seis, que dice ser noxis, pero jamás te hablan de símbolos, jamás te hablan de geometría sagrada, de números maestros, jamás te hablan de ciencia. Y el desgraciado este plagió tanta cosa como pudo plagiar, hipersexualizó todo, el bautismo se volvió sexual, el, el AFZ se volvió sexual, todo pasó a ser sexual. Hice con este cuento de la energía sexual. No existe la energía sexual, las energías son formas de medir magnitudes. Todos los fenómenos de la naturaleza son actos sexuales, son interacción de polaridad. Las cosas son actos sexuales, los fenómenos son actos sexuales, no hay una energía sexual. Hay sustancias, sustancias radiantes, sustancias magnéticas, que al combinarse generan una sustancia en específico, con una densidad, con una polaridad, etcétera, etcétera. La palabra energía es un comodín que se está usando desde hace mucho tiempo para escapar de la idea de qué están hechas las cosas. Si tú te pones a preguntarle a cualquier inteligencia artificial o a un científico, le preguntas de qué está hecho un átomo, de qué cosa, de qué sustancia está hecho un átomo, te empiezan a hablar de protones, electrones, pero ¿de qué está hecho el protón? No, el protón está hecho de quarks, puta madre. ¿De qué está hecho? ¿Qué sustancia? ¿Es un líquido? ¿Es un gas? ¿Qué chucha es? Y de eso se está escapando desde hace mucho tiempo la ciencia. De hecho, el tema que había con Tesla contra Newton y en el tema de la gravedad es que Tesla veía el asunto como un tema de sustancias. Veía la gravedad como si, imagínate, ondas que se mueven para adentro y luego se solapan esas ondas y eso hace que se tiren entre ellas, como dos personas saltando en la cuerda que se están mirando y al chocarse las cuerdas se tiran. Y eso sería la gravedad, ese efecto de las ondas solapándose y tirándose entre ellas. Y hemos descubierto que el efecto que hace que la materia sea materia es la repulsión electromagnética, que es justamente lo opuesto. Ondas que se mueven para afuera y cuando chocan se empujan. Yo no entiendo exactamente por qué la ciencia se escapa de eso. Santino, saludos compañero. Vibras Skin dice, ¿cómo se sabe a qué color pertenecemos? Eh, el autoconocimiento del que nos hablan siempre tan majaderamente en lo espiritual tiene una trampita que tiene que ver con que hay que entender el orden divino, el orden de los niveles de la conciencia, entender lo que es la conciencia, entender cómo se divide el alma, para poder tener un marco referencial de autoconocimiento. Nos dan el autoconocimiento así, eh, sin nada más, como en pelotas nos entregan el asunto.
Cuando entiendes que primero está el espíritu y que después eso dualiza y surge la creación de la mente, la creación material y que después eso trina y que el bajo ser te entrega tres herramientas, el miedo, el capricho y la pasión y que arriba están herramientas que las de abajo son subjetivas y las de arriba son objetivas, donde está la comunicación, donde requieres a otros, donde el entendimiento requiere obtener datos de afuera, donde la vinculación requiere sí o sí la existencia de otros seres para poder vincularte con ellos. Y así vas avanzando y vas midiendo a ti mismo. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis caprichos? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuál siento que es mi lugar en el mundo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que más me importa comunicarle a los demás? ¿Qué es lo que realmente entiendo? Hacer la distancia entre la creencia y el entendimiento. ¿Amo de verdad? ¿Lo amo porque quiero ser parte de la vida de ese otro ser? ¿O es simplemente una extrapolación de mi ego al decir que lo quiero porque es mío, porque tiene el apelativo de mío y no porque es un ser al que realmente aprecio? Medirte a ti mismo contra el orden. Hay una pregunta importante que sería el qué le hace falta a esta humanidad. Cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente y ahí se esconde un poquito el regalo que vinimos a hacer. Recomiendo el libro 12 familias álmicas o familia de almas. No, familia de almas se llama el libro. De Carlota Gallego. Es un librito cortito, lo puedes encontrar gratis por ahí. eh, y te habla de las 12 familias álmicas, sus funciones, y eso lo puedes relacionar con las experiencias que ha tenido. Hay familias que tienen experiencias muy específicas de su volar. ¿Alguna otra duda? Consulta. Llegamos al final del chat. ¿Alguien quiera subir a conversar? ¿Alguien que quiera debatir? Me encantaría que poder debatir con otros gnósticos de sendero izquierdo, de sendero derecho, algún samaeliano que tenga el valor. Bueno, es que pedirle valor a los del sendero izquierdo es bien huevón pedirle valor a los del sendero izquierdo. Jorge Bruno dice muy interesante, saludos, muchas gracias. ¿Qué opino de la alquimia? Bien, sobre la alquimia habría que entender que hubo un tiempo en que no existían las ciencias eh, duras y las pseudociencias. Ese momento específico de la historia sucede después del Renacimiento, cuando los masones comienzan a tratar de quitarle poder a la iglesia y surge esto que llaman la era del ilustrismo, cuando comienzan a surgir los libros, la imprenta de Gutenberg y todo ese asunto, y pues como la mayoría de la gente no sabía leer, venían con dibujitos. Y llegó un punto en que si no lo podías dibujar simplemente no existía. Y a Dios pues no lo puedes dibujar y pa, le comenzamos a ganar a la iglesia. Y de ahí surgiría el tema del segundo golem, el ateo materialista que logró derribar al primer golem, que era el fanático religioso, cambiando el satanismo adorativo por un satanismo negacionista. Antes de eso, la ciencia simplemente se llamaba alquimia. Así que la alquimia habría que entenderla primeramente como química, como hombres, personas estudiosos que trataron de entender cómo se combinan las cosas, las sustancias y todo eso. Lo mismo que hicimos un par, 100 años después, desarrollando la tabla periódica, pero ellos haciendo ese esfuerzo. Ellos fueron los que comenzaron ese esfuerzo. Y pues como la búsqueda era el conocimiento, también abarcaba el tema de lo espiritual. Entonces hay un tema de alquimia, que es la transmutación de las sustancias, el combinar cosas, químicas simplemente, que sería material. Y hay un tema de la alquimia espiritual que más que nada la conocemos por el tema de la piedra filosofal de los 7 colores. Y pues la piedra filosofal de los 7 colores está formada por 7 colores, 7 piedras espirituales, 7 virtudes que sostienen al ser humano, que lo hacen un ser humano. El valor, el autocontrol, la nobleza, el altruismo, la honestidad, el entendimiento y la vinculación.
el amor. De hecho, la piedra filosofal sería la Kundalini en la versión de la alquimia. La Kundalini sería, o levantar las siete serpientes sería como le llaman en el hinduismo. Los mexicas le decían la unión del nahual y los siete tonales o los siete plasmas radiantes. En el Tao, en lo chino, estaría el tema del control de los siete tandien principales. En la Biblia aparece como romper los siete sellos del libro escrito por dentro y por fuera. En otros sectores de China, más tirados para Tailandia, donde estaba el Buda flaquito, se habla de el pez koi subiendo las siete cascadas para transformarse en un dragón. En África estaba el tema de subir por el árbol de la vida, por sus siete ramas, para llegar a conocer el sol. El tema de entender los siete niveles de la conciencia ha sido parte crucial de todos los senderos iniciáticos de todas las culturas del mundo, y nos lo ocultan tremendamente. ¿Cómo se refleja, por ejemplo, los niveles de la conciencia contra la vida física de nuestro planeta? El primer nivel de la conciencia tendría que ver, bueno, primero habría que entender que eh, los siete niveles de la conciencia derivan de siete campos de información. Y esos campos de información surgen por el acto del observador de tratar de medir la realidad. Como todos los átomos están latiendo y cada vez lo hacen más rápido y eso impulsa esto que llamamos el salto de octava, eh, estamos midiendo a través de una medida fija que sería nuestra velocidad de decodificación, algo que está en aceleración. Eso genera un corte en algo que se acelera, provocando una constante de Planck. Y la constante de Planck genera una octava. Significa que el octavo corte equivale a la misma frecuencia de la sumatoria de los siete anteriores. Y por eso se habla de octavas. Ese acto de medir del observador hace que la información se divida en siete campos. Luego, al combinarse el tema del verbo divino, el yo soy, contra cada campo, surgen siete formas verbales para cada chakra, que sería como la sabiduría máxima de cada nivel. Entonces, en el primer nivel, el yo soy contra la sobrevivencia forma un yo existo. Y por ahí se nos mezcla el tema del I am del inglés, que significa ser y estar al mismo tiempo, porque yo soy es ser y yo existo es estar. Y como es el primer nivel de la conciencia, es muy inmediata la conexión entre el yo soy y el yo existo. Y por ahí también se nos cuela el tema de Descartes, que se pasó 5 pueblos con el yo pienso y luego existo, porque es me siento existente y por eso existo. Eh, y ese nivel en lo físico tendría que ver con las conciencias de lo mineral. Los minerales solamente saben que existen y eso impulsa la entropía interna que lleva a que todas las cosas busquen mantener su balance. La entropía es impulsada justamente por este primer impulso de la conciencia de querer seguir existiendo. Así que Robert Lanza tenía razón, el biocentrismo su teoría del biocentrismo tiene razón, es la singularidad del sistema la que coordina el balance de todo el sistema, el espíritu. Aún no lo queremos entender, aún no lo queremos asumir, pero los cristales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y esas son las condiciones que hemos establecido para llamarle vida a la vida, así que sí cumplen con esa condición. El segundo nivel de la conciencia tiene que ver con la interacción, así que sería un yo interactúo. Y pues las plantas, desde que nacen, lo primero que hacen es comenzar a tocarse con otras plantas a través de las raíces. Y lo primero que saben es que existen otros. Y claro, también habría que entender que cada nivel de la conciencia posee todas las facultades de los niveles anteriores. En el tercer nivel de la conciencia estaría el yo soy yo, la autopercepción. Y ahí estaría el nivel de lo animal. El animal que tiene la capacidad de mirarse en un espejo y darse cuenta de que es el mismo, está en el máximo grado del tercer nivel de la conciencia.
En el cuarto nivel de la conciencia, que tiene que ver con la armonía, con el orden, con el cómo encajamos, el yo armonizo, eh, es propio de los animales sociales, los animales que tienen un orden social. Hormigas, abejas, lobos, leones, etcétera, etcétera. Mayormente los mamíferos tienen esta tendencia a vivir en comunidad, los primates. En el quinto nivel de la conciencia estaría el tema de la ramificación de las cosas, que tiene que ver con la comunicación, el intercambio de datos. Tiene mucho que ver con el electromagnetismo. Y ahí estaría el nivel del ser que tiene múltiples herramientas de comunicación. Ahí estamos nosotros. Ese sería nuestro nivel por default, por fábrica. De fábrica venimos con el quinto nivel de la conciencia. Somos de los pocos seres del planeta que poseen arte, por ejemplo, una forma de comunicar emociones, que es algo bien raro en el universo. Normalmente las razas humanas suelen tener arte, pero uno o dos a lo más. Nosotros somos una humanidad que tiene todas las formas de arte, que es algo muy extraño. El sexto nivel de la conciencia tiene que ver con el entendimiento, el origen, función y mecanismo de las cosas, el cómo las cosas funcionan. También poseemos ese nivel, pero lo vamos desarrollando a través de nuestra vida. Eh, y sería el nivel ya de las razas que viajan por el universo porque entienden cómo funcionan las cosas y han aprovechado esa tecnología. José Ángel quiere subir a conversar. En el séptimo nivel de la conciencia estaría la vinculación, y ahí entra un tema de ser un alma que sostiene realidades. Así que entraríamos al tema de lo que se conocen como devas, ángeles, son miembros de las jerarquías celestes. Hola José Ángel. Aló. Momo pregunta si tengo videos sobre esto. Sí, en el canal hay videos como la fiesta de la conciencia, en donde a través de un ejemplo de 13 personas entrando a una fiesta que ven el mismo escenario, explicarte las 13 perspectivas del ser, cómo cada persona ve diferente o le pone atención a una cosa diferente en la realidad. También tengo un ejemplo sobre adoptar un perro, los 7 niveles de la conciencia a través de adoptar un perro, las diferentes razones por las cuales tener una mascota. Eh, y sí, hay muchos videos que tienen que ver con los 7 niveles de la conciencia. Lo he explicado de muchas formas, he tratado de desarrollar muchos ejemplos. También tengo un ejemplo en donde lo explico a través de una multitienda, aprovechando que en cada piso de la multitienda venden cosas diferentes, para que se pueda asimilar esta información. Ahí David Mull menciona el video de la fiesta de la conciencia y el ejemplo del perrito. Que en el ejemplo del perrito les dejé una trampa porque son 13 perspectivas y solo le hablé de 7. Y la primera que les presento es oscura. Y las siguientes son todas luminosas. Y tenía la esperanza de que alguien notara ese detalle y me diera las opciones que faltaban. A la fecha nadie lo hizo. Y eso me entristece. Y se bajó don José. Parece que se le fue el dedito nomás cuando subió. ¿Alguna duda, consulta? Oye, hubo un momento en que éramos 70 y bajamos a 45 y no he dicho comunismo. Cuando digo la palabra comunismo suelen bajar así, se caen un montón de gentes. Que es muy curioso eso. Queremos que vengan comunistas espaciales a ayudarnos con su utopía y a implantarla en nuestro planeta, pero odiamos el comunismo. Está muy rara esa hueva. Bella Natural dice, hola, acabo de entrar, interesante la información. Gracias por hacerme útil. La culpa es del Bori. Esos reflejos de Fashobot son muy chistosos.
Jorge Bruno dice, me tengo que ir, saludos, bendiciones. Eh, los live los subo al canal de YouTube, así que descuiden, pueden pillarse la información. Alexander Bello menciona, ¿quieren que rubios de ojos azules vengan a salvarnos? Sí, hay mucha gente que tiene esa idea, pero al mismo tiempo odian el comunismo, pero quieren que nos implanten la utopía comunista que usan ellos. Para los que han tenido experiencias en el alto astral, los que han visitado planetas habitados por humanos, pues hemos sido testigos de que sí se puede vivir en una perfecta utopía, sí se puede vivir en paz, sí se puede vivir en abundancia. Y quizás el detalle principal sobre eso es vivir bajo tierra. Lo que más se nota entre las razas elevadas, es que viven bajo tierra porque pues es más fácil construir para abajo que construir para arriba. El estar encerrado te obliga a ser más limpio, se contamina mucho menos, no dañas la evolución de la vida que está en la superficie. Y hay un montón de beneficios que escribirlos separados, si lo escriben juntos no les aparece. Tengo un shadow ban del terror. Catalina Morales dice, es mi primera vez aquí, yo tomé un curso de Noxis en Parral, espero poder retomar. Espero que el curso que tomaste no haya sido samaeliano porque lo que yo enseño está muy alejado de la charlatanería de Samael o lo que hablan los hiperbóreos o todas esas pseudonoxis que nos han dejado para desviar el camino. Hola, Dupsar, Gotham. Hormiga Atómica dice, mucho alemán judío, la bolsa extremista se rompió. Al sur de Chile hay varias comunidades de judíos, también mucho alemán. Tuvimos Colonia Dignidad, fue un lugar muy horrible, donde se continuaron haciendo lo que ellos hacían por allá. Todo bajo el amparo por supuesto, de la derecha nefasta, como siempre. A mí me preocupa el tema de el sionismo dándole dinero o armas a los mapuches para generar un conflicto social en el sur que termine llevando a que ellos se queden con la Patagonia, a través de nacionalismos, a través de la mentalidad nazi, a través del tema de la supremacía étnica, la pureza étnica. A cualquier pueblo originario le pueden meter ese tema. Trasher dice, hola, ¿sabes? ¿Tienes cursos de activación de chakras? Los chakras no se activan, ni se desbloquean tampoco. Hay que imaginarlos como toroides que giran para adentro o que giran para afuera. El primero y el séptimo están mirando para arriba y para abajo. Del 2 al 5 están mirando para el frente. Entonces el tema es si giran para adentro o giran para afuera. El tema de los bloqueos sería cuando se encuentran dos que giran en direcciones opuestas y por eso ni siquiera se miran. Ahí habrían bloqueos, porque no fluyen las cosas. Y el tema conmigo es que conmigo no hay aspirinas, no hay atajos, yo no les voy a dar falsas promesas, tampoco les voy a vender nada. Yo les hablo netamente del entendimiento. Una vez que entiendes las cosas, cambias de ese momento para siempre y vas subiendo los niveles de la conciencia. Por eso hay que entender de qué se tratan los niveles de la conciencia. Entender la naturaleza del miedo, entender cuándo es útil el miedo. La naturaleza del capricho, cuándo es útil el capricho. La naturaleza del ego, cuándo es útil el ego. Las herramientas del bajo ser son herramientas para la sobrevivencia. Ni el sendero medio ni el sendero derecho hablan sobre destruir. Es un tema de dejar de usar el camino de la oscuridad. Por ejemplo, el que está en el primer nivel de la conciencia, voy a hablar de oscuridad solamente. Algo que delata al que está en el primer nivel es la amenaza, usar el miedo como arma.
El que está en el segundo nivel usa la lujuria como arma, así que se burla. Busca placer a través de hacer daño. En el tercer nivel, en la egolatría, estaría el tema del menosprecio. En el cuarto nivel estaría el tema de la tiranía, que ahí sería esto de obligar a otros a hacer cosas que no quieren eh, con extorsión y ese tipo de cosas. En el quinto nivel estaría la falsedad, sería el tema de engañar, manipular a los demás. En el sexto nivel estaría el tema de la autodivinización, el tema de esa gente que no recibe ninguna información que le puedas dar porque ya se creen, gente que se cree la reencarnación de Jesús y huevadas así. Esas cualidades son las que el despierto busca dejar de usar. Un despierto jamás va a recurrir a la amenaza, a la burla, al menosprecio, a la coacción, a la manipulación, ni a autodivinizarse, a ponerse por encima de los demás. Son cosas que los despiertos no hacen. Dursan pregunta de qué hablan aquí. Mayormente sería gnosticismo del sendero medio, espiritualidad, que abarca el tema de eh, la evolución de la conciencia, el tema de la kundalini, la comunión con el espíritu, magia, eh, simbología, ciencia, números maestros, geometría sagrada, todo ese tipo de cosas. Todo lo que abarca el tema de lo iniciático. Sohar dice Noxis y zurdos. Jaja. Pues la Noxis, o en realidad la Trinidad se manifiesta en todas las cosas. Por eso tenemos izquierda, centro y derecha. Lo curioso es que en la política, la derecha, que es la facción del individualismo, sería el sendero izquierdo, el lado del satanismo. Y por eso el capitalismo se sostiene en ideas como explota la necesidad de tus hermanos. La crisis es el momento para invertir. Si eres el único que tiene agua, vende el agua a 100 veces lo que vale, te la van a comprar, porque la gente necesita agua para vivir. En el otro lado, en la izquierda, supuestamente debería ser el sendero derecho, el sendero de los santos, pero tenemos luferanismo realmente en la izquierda, en donde unos pocos deciden el destino de muchos, eso es tiranía. En el centro no tenemos un centro real porque todos los del centro son centro izquierda, centro derecha, no hay un centro centro. Para que existiera un centro centro tendría que ser un sistema socioeconómico basado en el utilitarismo, implementar la mejor solución, la que requiere menos recursos, la más duradera, la que daña a menos gente, etcétera, etcétera. Aristocracia, donde habría una democracia real, porque la masa, el pueblo, no nominaría a los más aptos, y el factor del antiantropocentrismo, que sería la trinidad que formaría esta idea. El antiantropocentrismo sería sacarnos a nosotros como la meta del sistema y poner a la vida del planeta como la meta, y en ese proteger la vida nos protegeríamos a nosotros mismos, se acabarían muchas cosas que están sobrando como el consumismo, como la sobreproducción, como la caducidad programada, la basura y toda una montonera de cosas que sobran en nuestro planeta y que solo nos vuelven dañinos. Hola, Yagurte. Catalina Morales dice, la verdad creo que es Samael, tengo dos libretos después te comento, pero la verdad a mí me abrió. El tema con los samaelianos es que si te escapas de la versión oficial, si te escapas de la religión, si te escapas del ateísmo, si te das cuenta que hay conocimientos que manejaban nuestros ancestros que son aún más elevados que la ciencia moderna, podrías llegar al tema de la Noxis y vas a tener la mala suerte de encontrarte con alguno de los uno, dos o tres institutos samaelianos que hay en cada ciudad de cada ciudad importante en Latinoamérica. ¿Quién sostiene económicamente todo eso? ¿De dónde salen esas platas? ¿Por qué pueden regalar libros? Cuando las cosas son gratis, cuando las cosas son regaladas, eres tú el producto.
un camino espiritual que tenía estancado, dice Catalina. Sí, en principio la idea de querer ayudar a la humanidad que te plantea los samaelianos es muy lindo, pero ese ayudar a la humanidad es lo mismo que hacen los evangélicos, eh, evangelizando con sus atalayas. El samaeliano se dedica a enseñar adoración a Samael. Están en el mismo jueguito de los que adoran a Jesús, creyendo que están haciendo algo adorando a Jesús. Yagurat dice, a los mapuches los financian desde décadas los ingleses. Sí, es muy probable que hayan platas del sionismo auspiciando eso, porque planean tomarse la Patagonia chilena y argentina. Tracher me pregunta cuál es el último libro que leí. Lo último que, bueno, realmente lo releí, que necesitaba verificar algo en el libro de la Bélica Vilca, una huevada de la Noxis hiperbórea. Llevo mucho tiempo sin pescar algún libro para leer. Y cuando entiendes el orden divino, por ejemplo, cuando hace poco salió esta noticia de que detectaron un fotón en 37 dimensiones, yo por entender lo que entiendo, entiendo por qué son 37. Por ejemplo, si, si comienzas a formar un toroide a través de la olita, a través del torque que lo forma, se necesita un mínimo, bueno, y si la distancia del torque va en relación a pi, se necesita un mínimo de 36 vueltas para que la esfera se complete, para que el toroide se complete y la primera olita pase por encima de la última, o sea, la última pase por encima de la primera olita. Entonces son 36 ángulos como mínimo. En la realidad es en lo que entenderíamos como los tiempos paralelos. ¿Por qué 37? Porque estamos midiendo desde nuestra realidad y es lógico que también nos surgiera el ángulo opuesto a nuestra realidad. También ese fotón fue a dar a nuestra realidad de antimateria, la apuesta a la nuestra, y por eso sumaron 37. Por ejemplo, Tracher dice, ¿cuándo es recomendable meditar? ¿De día o de noche? Yo recomiendo meditar cada vez que sientes que la cagas. Cada vez que te des cuenta de que no reaccionaste de la mejor manera, de que no diste la mejor respuesta, detente y piensa cómo debería haber sido. Yo hago ese ejercicio mucho cuando debato y de repente me pillan en algunos detalles debatiendo por cosas que nunca había pensado. Recreo el debate en mi mente después de eso y trato de corregirlo y sanar eso. Y para tener la respuesta la siguiente vez, para tener algo más sabio que responder la siguiente vez. La meditación no es estar visualizando, no es estar buscando el silencio. Meditar viene de mediar entre lo que hemos hecho y lo que queremos llegar a ser, medir y ver qué tan lejano está y sinceramente hacer las correcciones. Sería como un ejercicio de poner dos sillas y en una te sientas a ti y en la otra una versión paternal de ti mismo, que te quiere cuidar y todo, que te quiere disciplinar, pero tiene que juzgar sinceramente al otro y el otro, esa versión que eres tú, debe hacerlo sin poner excusas. El buscar la conveniencia en las cosas es lo que produce ceguera. Gracias por las rositas, mi gente. Alexander dice, gracias Perrin por ser tan irresponsable. Volví otra vez y se me había apagado sin motivo mi celular. Ay, señor. Drummond dice, la política es el o acto. No sé si lo escribiste bien, lo pusiste dos veces, no sé qué quieres decir. Alexander dice, luego ya no me apareció tu canal y tuve que escribir tu canal. Sí, como que les aparezco una pura vez y después ya no. Ahí dice, la política es el pacto más grande de la masonería. Sí, la política es un enorme engaño a las finales. Todos son masones, todos son amigos, todos se conocen y a las finales el tema tiene que ver con que
alguien llega y lanza un proyecto de ley, pero para poder lanzar ese proyecto de ley necesitas que te lo aprueben. Y ponte tú, te faltan 20 firmas del equipo contrario, de la oposición. Y el tema es que cada uno de esos 20 huevones te van a pedir que le cambies algo a tu proyecto para darte la firma. Y entonces ese proyecto que comenzó siendo un tigre dientes de sable, termina siendo un gatito sin garras cuando llega a ser aprobado y no le hace daño a nadie. Y ese es el problema que tenemos. Catalina Morales dice, no, los libros los compré. Qué lástima que hayas perdido dinero comprando material samaeliano. Edgar Rodríguez dice, hola, ¿cómo es un despertar espiritual? Se podría decir que cada salto de un chakra a otro, de un nivel de la conciencia a otro, es un tipo de despertar. Y eso sucede cuando alcanzas los entendimientos propios de cada nivel de la conciencia. De forma general ahora se está hablando del despertar de la humanidad, que eso tendría que ver con que de manera general todos vamos a lograr el salto entre el tercer y el cuarto nivel de la conciencia, que tiene que ver con la importancia de la individualidad contra nuestra función en el gran orden. Los seres humanos somos altruistas por naturaleza. Hay un caso de una arqueóloga a la que le preguntaron que según ella cuál era el primer atisbo de civilidad, de civilización que ella vio en todos sus años de investigación. Y ella habla del caso del esqueleto de una mujer que vivió hasta los 40, 50 años, que tenía soldado el hueso del fémur de la pierna. Se había quebrado la pierna y el hueso había sanado correctamente y ella pudo vivir hasta los 50. En la naturaleza eso no pasa. Si un animalito se quiebra la pierna está destinado a que se lo coman. El que nosotros cuidemos de nuestros enfermos es lo que significa que vivimos en comunidad y que tenemos algún atisbo de civilización. Recuerden cuando eran niños y querían, no sé, participar de cocinar y no los dejaban porque eran niños. Eh, Puede que no puedan, pero hubo un momento en que sí los dejaron. Pelar una papa o lo que fuera. Y en ese momento fuimos inmensamente felices por ser útiles, por ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que se podría decir que cada nivel tiene su propio nivel de despertar y estaría el tema del despertar a nivel general, que tiene que ver con esto de vivir a través de la objetividad, dejando afuera lo subjetivo, olvidarse, dejar de usar el factor de lo que me conviene como parámetro para medir las cosas y guiarnos netamente por lo que es correcto siempre. El camino, así es. Cuando sigues el camino de lo correcto, deja de existir el factor de la decisión, porque ya no hay nada que decidir. Lo correcto es siempre correcto. Y por eso el Mandalorian dice, el camino así es, porque no hay ningún otro camino posible que el correcto. Edgar dice, me pasa mucho que ataques en sueños por un ente. Eh, Hay un video en mi canal que se llama Defensa Mágica en el YouTube. En ese video recopilo todo un arsenal de cosas que se pueden hacer a nivel material, sin saber magia ni nada, que se pueden hacer para hacerle el ambiente no grato a la oscuridad. Eh, lo más efectivo sería el buscar tela de color violeta claro y dentro de los cuadraditos o los círculos que hagas, le metes cuarzo rosa, sal de mar y canela. Y eso lo amarras con una cinta roja y lo dejas en las esquinas de tu habitación, dependiendo de las esquinas que tengas. Y eso termina funcionando como una trampa, es como un cazafantasmas, pero para demonios, como una trampa. Los atrapa. También está el tema de hacer un buen aseo, pegarse un buen saumerio, salvia, canela, cáscara de ajo, romero, quemarlo todo junto y después poner sal en las ventanas y en las puertas para que nada entre después de haber limpiado.
campanas de, las campanas de metal, las campanas de vidrio que pegan en esa nota así tan aguda, son como un barrido frecuencial que limpia. Y en fin, en ese videito vas a poder encontrar una serie de cosas que se pueden hacer para, para hacerle no grato el ambiente a estos seres que nos andan molestando. Dunfran pregunta, ¿dónde estudias Noxis? Yo no tengo una hermandad, yo no fui iniciado en una hermandad secreta. Yo fui iniciado por los andromedanos cuando tenía 10 años. Durante varios meses, cuando tenía como 10, ponte tú de noviembre a fines de enero más o menos, todas las noches aparecía una esferita de luz al frente de mi balcón, encima de un árbol, en el cerro de enfrente. Y esta esferita era más chica que la luna, pero más brillante que la luna. Y pues fui criado a la vieja escuela, me agarraban a correazos y con el escobión. Y un día salí llorando al balcón y por alguna razón X le pido ayuda a esa esferita, le pido que me ayude a ser una mejor persona. En mi volada de niño pensaba que era mi culpa que me pasara eso. Y en ese momento la esferita lanzó un flash blanco que cubrió todo. Lo único que quedó fue el balcón en donde yo estaba, también blanco dentro de la casa. Pasó como un minuto, entré a la casa y vi el reloj, ya habían pasado cerca de 3 horas. Salí cuando estaba anocheciendo y eran cerca de las 12, cuando volvió la realidad a ser la realidad. Me senté frente al televisor. A todo esto, durante este flash, me percibía a mí mismo, pero no dentro de la cabeza, sino que todo el cuerpo, mi mente abarcaba todo el cuerpo. Fue un estado de unicidad mía, mi unicidad. Muy simpático, muy simpático eso. Recuerdo que me siento al frente de la tele y me doy cuenta de que soy un niño muy solitario y que la tele era mi único amigo. Y digo, vas a ser un buen amigo, y cambio el canal y pongo el Discovery Channel, que en ese tiempo sí era de ciencias y era el único canal de ciencia que había en esos tiempos. Y desde ahí para adelante me volví una especie de esponja que necesitaba absorber toda la información que pudiera. Ya más grande llegué a entender que soy un voluntario de Andrómeda que llegó aquí a finales de Atlántida, que estoy aquí desde antes de que surgiera Tartaria y que he estado encarnando aquí en busca de ayudar a la humanidad desde todo ese tiempo. Y que ese periodo de tiempo en donde aparecía la esferita fue una ventana temporal en la que existía la posibilidad de que yo les pidiera ayuda y que es la condición necesaria para que ellos puedan intervenir por los pactos y los tratados que hay. No se puede intervenir en una raza evolutiva a menos que se pida ayuda. Y eso me permitió que me dieran esta iniciación. Claro que en un principio me declaré ateo porque la religión no me dio respuesta sobre esto que me había pasado. La ciencia con el tiempo también se me acabó y me quedé sin respuestas. Y recuerdo que de la nada me aparece el video de Drumbalo Melchizedek, el porqué de todas las cosas. Vi esa charla y me abría la posibilidad de entender el conocimiento de nuestros ancestros. Me puse a estudiar a los chinos, a los egipcios, a los mayas, a los incas, a los olmecas, dogones, hopis, etcétera, etcétera. Todas las culturas que pude pillar las estudié y me di cuenta de que había un patrón detrás de todo eso, que tenía que ver con el número 7. Me propuse entenderlo, lo entendí, aprendí a verlo en la realidad, ese 7, en los colores, en los sonidos, en la evolución de la vida de nuestro planeta, en la evolución del ser humano, la madurez del ser humano, en los niveles de la información, etcétera, etcétera. Y después me propuse encontrarlo en mí mismo. Cuando llegué al tema del tercer al cuarto chakra, viví la experiencia que llaman samadhi, esto de ser uno con Dios, el ser abrazado por el todo. En el salto del 6 al 7 logré esto de que la glándula pineal libere un aceite que te limpia la columna, que sería el estado de ungido, el verdadero bautismo. Y luego intenté esto de
unir los chakras de abajo para arriba, armando el cilindro de luz que va subiendo por la columna y que sale después por la coronilla que llaman Kundalini, lo que llaman la iluminación. Y desde entonces pues perdí la capacidad de utilizar las herramientas de la oscuridad. Estoy muy conectado con Gaia, soy como una especie de neurona funcional. Puedo sentir lo que el planeta siente. Me afecta bastante más la actividad del sol y así, y ese tipo de cosas. Catalina Morales dice que viene a escucharte, esto me abre otros caminos, gracias. A ustedes por hacerme útil. Recomendaciones, lectura, prefiero partir de lo básico. Bueno, yo enseño sobre el sendero medio. Y el sendero medio básicamente funciona desde el estoicismo, así que sería importante entender los preceptos del estoicismo para escapar del victimismo que nos están programando con tanta fuerza desde hace tanto tiempo. Ir por la solución en vez de detenerse a sufrir es lo que hace un león. Eh, el budismo es el budismo de Gautama, sí, solamente el budismo de Gautama, las cuatro nobles verdades, el sendero óctuple y los 53 sutras. Por ahí quizás también el trabajo de Walter Russell, el hombre al que admiraba Tesla, sirve muchísimo para poder entender cómo existimos dentro de un espectro cruzado de sustancias radiantes y sustancias magnéticas que llevan a que hayan dos fuentes, una fuente de lo radiante y una fuente de lo magnético, que te sana del tema del creador y te sana de esa vanidad de querer ser la criatura favorita, etcétera, etcétera. Entre más se entiende, vas sanando de muchas de las cosas que nos han programado. La última vez que me atacó fue en mi habitación a las 3 a.m. y yo chocaba con las paredes queriendo salir. El tema de las 3 de la mañana. Hay que entender que nuestro planeta está girando alrededor del Sol y que gira sobre sí mismo. Entonces, cuando anochece, no necesariamente se fueron todos los rayos del Sol. Ahí están hasta cierto ángulo dando la vueltita. Entonces, a las 3 de la mañana pasa que se va el último rayo de sol. Y ese es el momento en donde, por ausencia del prana de Helios, la oscuridad tiene un poquito más de libertad. ¿Cuál sería el código del sendero medio? El código Jedi. No digo que sea igual. Sí, si bien en el tema de los Jedi está el Jedi gris, tiene sus detalles. Son ellos los que escriben las cosas, son ellos los que nos venden esta información masivamente, así que siempre hay detallitos que están mal. Lema Jedi gris. Ya, me encontré el que no quería. Ese no es la versión que me gusta. ¿Dónde está? Ya, dice, donde no hay emoción, hay paz. Donde no hay ignorancia, hay conocimiento. Donde no hay pasión, hay serenidad. Donde no hay caos, hay armonía. Donde no hay muerte, está la fuerza. Esa es la versión del código Jedi que más me gusta. Del código, hay como tres versiones diferentes. La otra versión dice, la paz y la pasión me dan fortaleza. La fortaleza y el conocimiento me dan poder. El poder y la serenidad me dan armonía. Con la armonía obtengo victoria. Con su balance la fuerza me liberará. No me gusta, no me gusta. La victoria no es una forma de la voluntad, es una vanidad. No hay nada de que liberarse, hay como que se cuelga un poquito del cuento del demiurgo y escapar de la Matrix y la hueá. No, no me convence esa versión del Jedi Gris.
Piriel dice, ¿estuviste en otras corrientes aparte de la Noxis? Pues fui criado como católico y después fui ateo. Y de ahí pasé a ser gnóstico del Sendero Medio. Cuando, imagínate lo que es para un ateo estar en la presencia de Dios. Imagínate la mordida de lengua que tuve que pegarme, la vergüenza que sentí. Rudísimo. Pedro el Caminante, ¿qué cuentos cuentas? Mm, Hay un dejo de menosprecio ahí, oscuridad del tercer nivel. Pedro el Caminante, un cuento del tío. Pues se confirma el menosprecio. Edgar Castell dice, ¿qué opino de la Tierra plana? Y fui testigo del nacimiento de la Tierra plana hace como quizás ya 13, 14 años. Debatí mucho con Iro Banducci cuando comenzó su canal Tierra Plana España. Mi primer perfil de Facebook, que se llamaba Chamancito Mero Mero, me lo votaron los planistas, los seguidores de Iro Banducci, que no lo pude recuperar porque no tengo una identificación que se llamara así, por eso ahora en Facebook me llamo como me llamo, para que por si me lo votan de nuevo pueda recuperarlo por la identificación. Y pues cuando surgió el planismo, eh, justamente estaban surgiendo evidencias que apuntaban hacia la Tierra hueca. Surgió un estudio que había detectado cordilleras apuntando hacia, no son estalactitas, pues no están apuntando para abajo, hablaron de cordilleras, eso significa que están apuntando en la misma dirección que las montañas nuestras, a unos 3.000 y tantos kilómetros de profundidad. Y pues sería imposible porque no tendrían a qué estar sujetas esas cordilleras. Y lo curioso es que las imágenes que se lograron ver era ver viruta metálica pegada sobre un imán. Eso era eso parecían las cordilleras. Y sería una pista de que esas cordilleras están pegadas a las placas internas de la Tierra interna. Y justo cuando empezaron a aparecer este tipo de evidencias de la Tierra hueca, surgió el resurgimiento del planismo, que hay una cosa muy extraña, es que hay un fenómeno natural que nos deja en claro que la Tierra no es plana, que sería el tránsito de Mercurio y de Venus, que son dos planetas que están entre el Sol y la Tierra y que cada cierto tiempo pasan entre la Tierra y el Sol y podemos ver ese puntito negro pasando por enfrente del Sol, Mercurio y Venus. Pero da la casualidad de que el planismo justamente surgió cuando hay una brecha de más de 100 años a que vuelva a suceder eso. El próximo tránsito es de Venus y va a suceder como en 100 años más. Así que el planismo simplemente surgió mágicamente justamente cuando tiene la posibilidad de existir 100 años. Y a mí me parece demasiado casualidad. Para mí el planismo es ingeniería social, es lo que llaman una psych-op, una operación psicológica, y pues logran varias cosas. A través de los planistas lograron ver qué tipo de argumentos se tragan las masas en base a un enemigo invisible. Fíjate, partimos con, con la forma de un planeta que no se puede ver. Después pasamos a, al tema del aborto, a atacar a un enemigo al que no se puede defender. Y luego pasamos a una pandemia con un enemigo invisible que tampoco podemos ver. Gracias al planismo fueron estructurando el tipo de argumento que las masas se pueden tragar en base a enemigos invisibles. Como primera cosa. Como segunda cosa, el planismo roza demasiado el tema del cuento de la pobre Sofía, porque la Tierra estaría dentro de un domo, así que estaríamos dentro de una falsa realidad que podría ser controlada por el demiurgo y es un pasito para llegar a la adoración a Lucifer. Es un pasito mínimo que tendría que darse el planista para llegar a eso. En tercera instancia, están haciéndole una pésima fama al tema de la conspiranoia. Hay gran parte de la conspiranoia que sí tiene razón y que se han ido y que se confirma y se confirma y se recontraconfirma con el pasar del tiempo. Pero los planistas dicen ser conspiranoicos y le hacen mala fama
a esta tan valerosa misión de tratar de llevarle información al resto. Así que sobre la tierra plana yo defiendo la tierra hueca. Hola Nati. No escucho nada. Yo te escucho. Hola Rencito, saludos perrín. Edgar dice muchas gracias por tu comentario, mucho valor. El valor es la primera cualidad del ser humano. José Agustín dice, yo también digo que la tierra es hueca y que abajo hay vida que no conocemos. Para entender el tema de la tierra hueca hay que darse cuenta que nuestro planeta parte siendo una bola de magma, muy similar a como parte una geodita siendo una bola densa de materia dentro del magma. Y eso lleva a que la propia densidad del cuerpo encapsule gases adentro, por eso las geoditas son huecas. De hecho, hay geoditas que cuando las abres tiene otra geodita adentro, lo que indica que efectivamente podría haber un minisol como núcleo, producto de una nulidad de Gauss, que eso que queda flotando en el centro, estirado por la gravedad en todas las direcciones al mismo tiempo, llevando a que no se pueda mover, como si tuvieras un montón de hombres fuertes tirando la cuerda, todos a través de un mismo punto, y como todos tienen la misma fuerza, la cuerda no se mueve. Alguna vez debatí contra muchos defensores de la Tierra normal, la Tierra esférica, en un canal sobre eso, que se dedicaban a festinar con los de la Tierra plana. Y pues me ofrecí para debatir, y debatí contra más de 10 personas simultáneamente por 5 horas y algo. Y bueno, por primera instancia no pudieron derribar mi teoría de la Tierra hueca. Y fui capaz de demostrar que la teoría de la Tierra hueca tiene todo lo que la Tierra plana no tiene. El modelo sí es posible, no se enfrenta contra ninguna ley de la física, sino que las utiliza todas. Sí tiene científicos que la respaldan, Gauss, eh, Halley, Kepler defendían la teoría de la Tierra hueca. Eh, y fue muy chistoso una parte en el debate en donde me tiran de argumento la ecuación de Gauss. Y Gauss defendía la Tierra hueca. Entonces le explico esto de la nulidad de Gauss porque la ecuación de Gauss sirve para calcular la masa entre astros. Por el volumen y la distancia a la que están se puede calcular la masa de uno y así obtener la masa de los dos astros. Pero en este caso estamos hablando sobre la gravedad interna de un astro, así que no aplica la ecuación de Gauss, sino que un tema de nulidad de Gauss, que obviamente el propio Gauss consideró para hablar de la Tierra hueca. ¿Alguna otra duda, consulta? Nos está quedando media horita, mi gente. José Agustín menciona, y más son esos seres oscuros que se alimentan de vibraciones bajas y oscuras, y nosotros somos luz. Hay un tema importantísimo sobre esto, de que nos dicen que la oscuridad, los demonios que se alimentan de nosotros y la huevada. Pero eso solo sucede cuando eres sabroso para la oscuridad, porque estás produciendo oscuridad. Eva dice qué opino de las espirales. No veo cómo se puede tener una opinión sobre las espirales. Es simplemente un fenómeno natural que tiene que ver con el número áureo y la secuencia Fibonacci. No se opina sobre los fenómenos, simplemente son.
¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, quizás con el tema de las espirales habría que mencionar que es un fenómeno de tipo femenino. Todo lo que es abarcativo, expansivo, espiral, tiene propiedades femeninas porque abarca todo el espacio. Lo masculino es lineal. Los tensores gravitacionales que hay entre los astros, por ejemplo, son un factor masculino del asunto porque dan estructura, orden. Pero la atmósfera de cada astro, por ejemplo, sería una propiedad femenina del astro. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Hay un, hay una escena en Los Simpson en donde Homero llega con una caja de donas y dice, oh caja de donas, con tus femeninas donas y tu masculina caja. Y a mí me parece una referencia muy fuerte hacia la masonería, porque la escuadra y el compás evoca esa idea. La escuadra es para medir las líneas y el compás es para medir lo circular. Lobo Blanco, saludos perrín, dice, Ron, ¿qué sabes de los niños índigos que fueron llegando desde las décadas cumpliendo con su propósito? Bueno, los niños índigo, el índigo es un color que está entre el quinto y el sexto chakra, sería como mezclar el azul y el violeta, y como color significaría que son gente que, que viene a comunicar y que tiene entendimiento. El violeta sería entendimiento y el azul sería comunicación. Son gente que viene a enseñar, que se dice que empezaron a llegar desde la década del 80 y que ahora tienen 40 y algo. Así que ya no son niños índigos, son gente índigo. Aparte estarían los niños cristal, que serían niños que vienen con mucho sexto chakra, que vienen con habilidades, con dones, y que hasta donde sé los gobiernos del mundo se han encargado de coleccionarlos al estilo X-Men. Y los niños arcoíris, que son muy elevados espiritualmente, niños que nacen sabios. J. Eric dice, la luz es orden radiante, eléctrico, lineal y la oscuridad sería repetitivo, pulsante, forma. Lo radiante sería sustancia y lo magnético sería lo que encapsula a las sustancias. Así que se podría decir que eso que llamamos Dios, la fuente de todo lo radiante, es la fuente de toda la sustancia de la manifestación. Y la fuerza del vacío que genera el sol negro al otro lado es lo que individualiza y sería lo que empieza a generar las formas. A la final de cuentas se necesitan las dos cosas para que exista algo, tanto la sustancia como lo que le da la forma a la sustancia. Así que en el caso, por ejemplo, de la masonería que dicen irle al gran arquitecto, pues el gran arquitecto es el sol negro. Luego Estepario menciona, el creador de Los Simpsons es masón. Sí, Matt Groening es parte del Consejo de los 300. Un grupo conformado por directores, actores y productores que se dedican a sembrar mierda en lo que nos venden, en la televisión, en el cine. Son los encargados de meternos los primados positivos y negativos que ellos necesitan. Winston pregunta por la parteonogénesis. Pues por como suena, parece relativo al origen de la vida en el planeta. Veamos qué dice. Sobre esas teorías, la de los cometas trayendo vida, eso sería la correcta. Partogénesis es un mecanismo de reproducción asexual en el cual un nuevo organismo se desarrolla a partir de un óvulo femenino que no ha sido fecundado por un espermatozoide. En este proceso el óvulo se segmenta y comienza a desarrollándose formando un embrión sin que intervenga material genético masculino, lo que da lugar a descendencia genética muy similar o idénticos a la madre.
Hasta donde entiendo, esto sucede mucho en reptiles y en algunos tipos de peces. ¿Cuál sería la pregunta, Perrin? O sea, entiendo del tema, pero no sabía cómo se llamaba. J. Eric dice, pienso que somos luz en este cuerpo humano oscuridad. No. Eh, todo está hecho de la misma sustancia. Lo que hace que las cosas sean diferentes es la proporción que se mezcla y el tamaño que tiene esa proporción. Nosotros estamos en un nivel escalar, estamos en el último armónico de la entropía negativa. Eh, Nuestros cuerpos no son oscuridad, cada átomo es un alma de un nivel más bajo que el nuestro, llevando a que sean más densas, pero todo está hecho de la misma sustancia elemental del primer ser. Nos dicen que la materia y lo espiritual, que lo espiritual es elevado y que la materia es cochina o algo así, pero en realidad no, la materia es un derivado de esa misma sustancia y cada nivel tiene eh, su propia tabla periódica. Natalia Janet dice, ¿cómo nos podemos comunicar con los ángeles? Bien, habría que entender que eso que llamamos ángel sería la personalización de una forma de la voluntad de forma absoluta. Un ser que encarna a la voluntad de forma absoluta, un ser que es salud de forma absoluta, amistad, etcétera, etcétera. Todo lo que llamamos virtudes tienen una forma personalizada y a ellos los llamamos ángeles. Y pues no hablan, simplemente son lo que son. Entonces, para poder tener contacto con ellos hay que evocar esa frecuencia desde uno mismo. Si quieres salud debes sentirte sano, ser salud, proyectar la salud alrededor tuyo y ese ángel va a poder actuar a través de ti. Piriel dice, ¿qué opinas de la gran diferencia de opiniones y versiones de las personas que hablan de esto? Bueno, para mí todo es clasificable por Trinidad, así que cualquier camino puede ser clasificable como sendero izquierdo, derecho o medio. Así que para mí todo el tema se reduce a esas tres opciones nada más. Alexander dice, Perrin, ¿cómo mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Qué es lo primero que debería hacer los gobiernos? Yo diría que lo más básico es la electricidad, la energía. Cada gobierno del mundo debería ya haberse encargado de haber implementado la forma más eficiente de obtener energía para dársela a bajo costo a sus ciudadanos. Y eso nos daría la libertad como para poder emanciparnos del sistema. Podríamos plantar, obtener agua, eh, tener peces en cualquier lugar si tuvieras electricidad libre, limpia y segura. Pero con el cuento del neoliberalismo salió este tema de que las empresas no pueden competir de forma justa contra empresas estatales porque las empresas estatales no están buscando ganancias, así que pueden ofrecer el servicio más barato. Y yo me pregunto, ¿y por qué el señor empresario tiene que tener sus garritas metidas en todas las cosas que existen en el mundo? Hay cosas que el ser humano necesita que son indispensables para vivir. Hay cosas que no deberían estar en el mercado. El agua, la electricidad, la comida y las telecomunicaciones son indispensables para el ser humano hoy en día. No deberían ser parte del mercado. Deberían haber mercados internos en donde los gobiernos intercambien materias primas y así evitar el factor de la inflación porque no se está vendiendo tu moneda, se está intercambiando materia prima. Y eso abarataría el costo de vida de la gente y también bajaría los precios. Bueno, el capitalismo está lleno de cuentos y romanticismos que nunca hemos visto en la realidad. Los precios nunca se regulan en favor del consumidor. Ellos se ponen de acuerdo y fijan los precios. Por eso te pregunté por la parteogénesis. Claro, claro, sería un tema. Los reptiles hacen eso mucho. Hay un caso de, de una pareja de iguanas que flotando en un tronquito llegó a otra isla, por allá por el lado de Australia,
y eran las dos hembras. Y pasó que la más grande se transformó en macho, comenzaron a tener descendencia y la isla se llenó de iguanas. Y el problema fue que tiempo después llegaron otro grupito de iguanas también flotando, pero tenían una enfermedad y se murieron todas las iguanas que estaban en la isla, excepto las nuevas, porque todas esas tenían la misma genética, venían de la misma pareja, así que presentaron la misma falla de inmunidad y murieron todas, que sería el detalle, el problema de la reproducción entre genéticas similares que no ofrecen nuevos juegos de inmunidad. De hecho, entre los seres humanos se sabe que nos gusta, entre más nos gusta cómo huele nuestra pareja, significa que más diferente es su juego de inmunidades referente al nuestro. Entonces buscamos parejas que huelan como nos gusta, porque tienen defensas que nosotros no tenemos y nuestros hijos en la combinación van a tener las defensas combinadas. Carita feliz, el socialismo en la práctica es la otra cara de la moneda del capitalismo. Sí, a la final es un capitalismo dirigido por privados o un capitalismo dirigido por un gobierno, es capitalismo de todas formas, sigue siendo lo mismo. No hay mucha distancia entre el satanismo y el luteranismo. Yo diría que el problema del socialismo es el ego del tirano, del líder, porque el socialismo funciona a través de ideas. Las mejoras que se implementan surgen de las ideas de los propios socialistas. Entonces puede pasar que alguien empiece a brillar más que el tirano y el tirano comienza a jugarles en contra a esas personas y las comienza a eliminar y después termina siendo una cacería para que nunca lo quiten del poder. Y termina siendo más importante permanecer en la silla que implementar todas esas bellas promesas que le hizo al pueblo. Y ese es el principal problema que tienen los tiranos. Y principalmente el odio que hay contra el comunismo es porque todos los tiranos han usado el comunismo como palanca. Le han prometido comunismo al pueblo. Y como naturalmente somos comunistas, es lo que más nos acomoda, vivir en un sistema en donde haya abundancia y no explotación. Pero se vuelve más importante seguir siendo el jefe. Ahí tenemos a Stalin, a Lenin, Mao, Franco, que eliminaron a la competencia, que muchos de ellos eran de su mismo bando. Dejarlos invitados a darse una vuelta por el canal de YouTube. Hay muchas cosillas interesantes que se pueden encontrar allí. Se llama Dipnoxis igual que acá, se escribe separado. Porque si no, no les aparece. Agréguenme acá en el TikTok porque puede que no les vuelva a aparecer. No le caigo bien a los algoritmos. Alexander Bello dice, y para combatir la delincuencia se tendría que evitar enviar a los criminales a trabajos forzados. Bueno, es que ahí no estás evitando la delincuencia, estás dándoles una ocupación. La Janet Jara, la que al parecer es más apunta a ser la próxima presidenta acá en Chile, propuso eso, de sacar a los presos a que hagan trabajo comunitario. Y saltaron los fachos diciendo, pero ¿cómo tan peligroso van a dejar a esos delincuentes sueltos por las ciudades, bla, 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 bla? Y yo no entiendo cómo pueden ser tan huevones. Si se hace eso, se va a hacer igual como se hace en cualquier otro país en donde están encadenados por los tobillos en hileras y tienen pacos a los lados y uno al frente y uno atrás armados por si se les ocurre hacer algo. No te los vas a pillar atendiendo a la panadería, amigo. Los vas a ver cuando pases por la carretera haciendo hoyos. A mí me sorprende la gente que defiende a la derecha, cómo pueden ser tan ciegos.
Yo no entiendo. Yo encuentro que hay cierto grado de psicopatía en la gente de derecha. Es muy antihumano ser de derecha. Anda a una inteligencia artificial y pídele la lista de los 100 genios más genios de la humanidad y que te ponga su tendencia política. No te va a aparecer ninguno de derecha, amigo. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Van quedando 15 minutitos. Peores, Jiménez fue un dictador en Venezuela recordado por grandes obras. Los obreros eran los presos. Sí, hay un tema también de que no necesariamente el dictador va a ser malo. Podría ser un dictador que tenga los preceptos correctos. Como por ejemplo Gaddafi o Jiménez que nos nombra Carita Feliz. Hay quienes han tenido el valor de implementar las cosas como corresponde. Bukele como que por ahí se vio al principio bien, pero ahora como que parece que está volviendo el país una cárcel subsidiaria para otros países. Se están volviendo como una especie de dictadura para todos los países y no solo para sí mismos. Está turbio ese asunto. Solo que también torturaba a quien le contrariaba. Sí, son cosas en las que terminan cayendo siempre. El poder corrompe. En 8 años hizo más que los de ahorita. Y Evo Morales también es un caso interesante. Nadie habla o no, o se esconde mucho el auge económico que tuvo Bolivia durante su mandato. Eliminó mucho analfabetismo, aumentó muchísimo el per cápita del país, les dio muchos beneficios. Claro que no, que todos esos capitales ya sabemos de dónde venían, y, y es un claro ejemplo de cómo la CIA realmente es la que está detrás de todo el control de las materias primas de Sudamérica, incluyendo las drogas. Evo Morales empezó a poner laboratorios por todo Bolivia y comenzó a vender más barato que el Chapo, que el Chapo Guzmán. Y el Chapo no quiso bajar el precio. Y el Evo Morales dijo, yo les bajo el precio si me eliminan al Chapo. Y, y después de haber funcionado 30, 40 años tranquilamente con la CIA, comenzó la cacería contra el Chapo Guzmán y fuimos testigos de eso hace unos años atrás. Y luego, cuando desaparece la competencia, a Evo Morales le dicen, ya, mijito, queremos este precio. Y el Evo Morales dijo, pero si yo soy el que tiene el control de todo, yo fijo el precio. No duró una semana en el poder. Lo votaron de una por haberse puesto huevón con el precio del kilo. Pepe dice, pero la derecha siempre defendió la espiritualidad humana y las virtudes por decir algo bueno. Eh, es muy ilusoria la conexión entre la creencia en Dios de la derecha y supuestamente el ateísmo que manejaba la izquierda. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que llaman el ser conservador, y en realidad esa unión de la derecha con la iglesia es por un poder político. Tiene que ver por el peso que tenía la iglesia con la política. Ahí estaba la relación entre los millonarios y la iglesia. La extrema derecha es la que está sosteniendo el tema del aborto a nivel mundial. No, supuestamente los creyentes están en contra de eso. La izquierda es satanismo, el satanismo es blasfemo. No, nada de lo que defiende la derecha es real. Es solo blasfemia.
Las chicas del Opus Dei, los supuestamente los más conservadores, son las que más apendicitis tienen. Es- Yo no veo el temor de Dios en la gente de derecha. Winston dice lo de la familia tradicional contra la cultura woke. Bien, hay que entender que la izquierda es una falsa izquierda. La función de la izquierda básicamente es defender los derechos de minorías. Eso no es mentalidad de izquierda, eso es mentalidad de derecha. Crearle derechos a una minoría para generar nuevos mercados solo le sirve a la derecha. De tener una Presto Barba celeste y una rosada, ahora vamos a tener 108 colores de Presto Barbas. Todo esto de los lobbies lo único que está generando son nuevos mercados. Y eso es lo que busca la derecha, no la izquierda. De hecho, el pensamiento woke está basado en la autopercepción y eso es muy satanista. Como dijo alguien al principio, la política es un engaño que proviene de la masonería. Todos son masones, todos los políticos. Alexander Bello dice, ¿cuál sería la mejor forma de acabar con la delincuencia? Pues la delincuencia generalmente parte por la carencia. Muchos de los que son delincuentes hoy en día partieron simplemente tratando de obtener algo para comer en un supermercado. Y eso fue escalando, escalando, escalando. Se juntaron con gente que ya estaba en eso desde más tiempo y termina generándose esa cultura de la delincuencia. Y eso es sostenido más que nada por el eterno estado de carencia en el que nos tienen siempre. Si los gobiernos del mundo hicieran su trabajo buscando ser eficientes y entregarle a bajo costo lo indispensable para la vida, habría muchísima menos delincuencia. En México hay una falsa izquierda, dice Mirón. Yo dudo que haya una verdadera izquierda en algún lugar. Acá en Chile tenemos una ventaja sobre la izquierda que es un poquito más real que en el resto de Sudamérica, porque aquí nosotros vivimos una dictadura de derecha. Y entonces los políticos que tenemos de izquierda son los hijos de los asesinados, los hijos de los torturados, los hijos de los violados. Entonces es mucho más difícil el que puedan comprar a esa gente. Acá en Chile la izquierda tiene más fuerza, es más real que en otros países. Aunque Pamela Giles, por ejemplo, se sabe que es hija de padres que fueron torturados, y gente de exiliados y cosas así, y ahora está participando en la campaña con París y eso sí se puso raro. Sería la primera vez que veo a alguien que debería ser de verdadera izquierda que está simpatizando con la derecha. Está muy raro eso. Winston dice en varios países han habido dictaduras de derecha, no solo en Chile. Puede que Guatemala también tenga una izquierda verdadera. Desconozco cómo es la situación política por allá. Y eso, ¿alguna última duda, consulta? Que ya vamos terminando, mi gente. Bueno, eso sería entonces. Los dejo invitados a que se den una vueltita por el canal de YouTube, donde están los videos largos, donde explico las cosas de principio a fin. Hay muchas cosillas interesantes que se pueden encontrar allí. Y también estoy subiendo los audios de los live. Y eso. Chicos, a mis humanos bellos, no olviden agregarme aquí porque puede que no les aparezca más.
Shikoa.